parece? Ya. A ver, chicos. Bueno, por ahora, sí, vamos a estar, bueno, ya la próxima semana volvemos presencial. Así que el trabajo, como les indicaron, también lo van a presentar presencial. Eh, Ahora he estado a full porque yo estoy haciendo un fellow de retina, entonces por ese motivo he estado muy ocupada. Pero bueno, entrando ahora en sí al segundo parcial, ¿sí? Que son dos temas muy interesantes. No sé si ustedes hayan escuchado de este tema, de esta enfermedad que se llama glaucoma, ¿sí? Algunos sí, algunos nunca, ¿sí? Porque es importantísimo este tema, ¿sí? Porque esta es una enfermedad que provoca ceguera irreversible, ¿sí? Entonces, ¿qué es el glaucoma? Vamos a pasar. El glaucoma es una neuropatía óptica degenerativa, ¿sí? Vamos, vamos a interactuar, porque no me siento como que estuviera sola aquí. Torres Ruiz, Buenas noches, doctor. porque todos tienen que tener hecho el resumen, ¿verdad? Así que para hacer el resumen hay que leer. A ver, Torres Luis, acerca del glaucoma, eh, léeme la definición que tienes. O sea, es que yo directamente lo clasifiqué en glaucoma primario de ángulo abierto, el normotensional, el por cierre angular primario y el hereditario. No, yo compartí cómo está la clasificación, cómo vamos a ver el tema, ¿sí? Yo compartí cómo tienen que hacer los resúmenes, los temas que tienen que ir en los resúmenes, ¿sí? Porque ¿cómo vas a pasar a leer clasificación si todavía no tienes ni idea del concepto de glaucoma? ¿Sí? Hay que estudiar de una manera ordenada en todas las materias. Sí, esto es medicina. O sea, ustedes tienen que saber lo normal para poder entender lo patológico. ¿Sí? Entonces necesitamos saber cuál es el concepto de glaucoma. Villamar, Villamar, bueno, Luisa, no está. Ya un segundo que voy a ver una pluma, ya regreso. Entonces, bien, a ver, voy a tomar la asistencia. Albuja, grupo 2. Anchundia, Presente. Camacho, Buenas, presente. Cambo,
Presente, buenas tardes. Cayambe, Buenas tardes, doctora. Presente. Chiliquinga, Presente, buenas noches. Buenas tardes, perdón. Coque. Presente, buenas noches, doctora. Bueno, a ver, Espinosa, Presente, doctora. Buenas tardes. Estrada, Presente, doctora. Buenas tardes. Gaibor, Presente, doctora, buenas tardes. Galvez, Buenas tardes, doctora. Presente. García, Buenas tardes, doctora, presente. González, Buenas tardes, doctora. Presente. León, León Palacios, Lucas, Presente, doctora, buenas tardes. Parrales, Buenas tardes, doctora. Presente. Peralta, Peralta, Buenas tardes, doctora. Presente. Peralta Vera, Buenas tardes, doctora. Presente. Rodríguez, Presente, doctora, buenas tardes. Rosero, Presente, doctora, buenas tardes. Rubio, Presente, doctora, buenas tardes. Sarcos, Presente, doctora, buenas tardes. Toalongo, Presente, doctora, buenas tardes. Torres, Buenas tardes, doctora, presente. Trujillo, Presente, doctora, buenas tardes. Tumbaco, Presente, doctora, buenas noches. Vázquez, Vega, Vázquez se retiró. Vega Montiel, no está. Vera Guachimín, Vera, no está Vega ni Vera. Están en otro grupo, ¿sabes? Peralta. Morales creo que está en otro grupo que ya se cambió, que está en nosotros, y el otro déjeme revisarla. Esta es la lista definitiva. Anteriormente había unos que se agregaban, otros que no, que iban a salir, que no iban a salir. Esta ya es la lista definitiva y ya al finalizar, cuando paso notas, paso asistencia, ahí recién se empiezan a reclamar, no, que yo sí vine, que yo fui, no. Si yo no lo tengo anotado, no está. Es que algunos hablaron directamente con usted y no sé cuál es. Sí, yo los anoto en la otra lista. Entonces quiero Vega y Vera. Villamar está. No está. Ok, vamos a continuar. Rosero, vayan prendiendo la cámara. Si yo los nombro para interactuar, yo necesito ver con quién estoy hablando. Sí, doctora, aquí estoy. Rosero, ya, Sí. cuéntame. ¿Cuál es la definición de glaucoma? Ya, yo la tengo como glaucoma, es una neuropatía óptica progresiva que afecta el nervio óptico. Se asocia comúnmente con el aumento de la presión intraocular, aunque puede presentarse también con presión normal. El daño al nervio óptico causa una pérdida gradual del campo visual, que suele ser indolora y asintomática al principio. Por eso se lo llama a veces, bueno, ahí decía en el libro como ladrón silencioso de la vista. Perfecto. Bien, a ver. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con el glaucoma? Mucha gente relaciona glaucoma sí o sí con presión intraocular. ¿Ok? Vamos a ver primero un poquito de la anatomía para entender, ¿sí? Ustedes tienen que estudiar, regresar desde la anatomía, siempre. Desde la anatomía
La fisiología, en toda la fisiopatología, manifestaciones clínicas, signos y síntomas, ¿ok? Toda esta evolución natural, tienen que estudiarla siempre bien, porque si ustedes se memorizan al pie de la letra, hacen un examen, rinden y pasan, después ya se olvidan, porque se memorizan. Tienen que entender la anatomía, tienen que entender todas estas patologías. ¿Y qué es lo que pasa dentro del ojo? A ver, en anatomía, cuando ya vimos, ¿sí? Que les hable del ángulo camerular, ¿por qué tanto con el ángulo camerular? ¿Sí? Hablé de la circulación, ¿sí? Del humor acuoso que se produce en los procesos ciliares, circula y va y es drenado en el ángulo camerular. ¿Sí? Esto es una circulación natural, que ya ustedes saben, que es necesario porque va a hidratar, a nutrir los componentes avasculares, que son nuestros lentes. Hasta ahí estamos claros. Ahora, ¿qué pasa cuando hay alteración en esto? En la producción o en el drenaje del humor acuoso. Va a aumentar, es como, imagínense un globo, ¿verdad? Un globo que se va llenando de agua, ¿sí? Así es lo, como que se va llenando de agua y se va dilatando. Pero ¿qué pasa? El adulto ya tiene la estructura ocular ya compacta, ¿sí? Que si se llena de líquido, va a buscar salir por algún lado. ¿Y cuál es la parte más débil? Vamos a volver para que vean acá la imagen. La parte más débil del globo ocular, el nervio óptico. Este de aquí. Este es el nervio óptico, ¿ok? Donde van a circular, o mejor dicho, van a formarse por las fibras, ¿sí? Que tenemos 1 millón de fibras del nervio óptico, ¿sí? Que rodean en una de las capas de la retina y convergen para formar el nervio óptico. Este nervio óptico es el que lleva la información al cerebro. Cuando hay alteración en este nervio, que una de las causas más frecuentes es la presión intraocular, se daña, hay muerte de las fibras del nervio óptico, entonces a este daño se llama glaucoma, se lo llama glaucoma, ¿sí? Entonces, esto es una enfermedad, como lo dijo ella, es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, ¿sí? Que el factor que provoca, el factor más frecuente, siquiera en un 90%, es la presión intraocular, es el aumento de la presión intraocular, ¿ok? Entonces, cuando hay daño del nervio óptico, se va a presentar clínicamente con pérdida de la visión, pero no es una pérdida como común o brusca, no, es una pérdida gradual, ¿sí? Que inicia perdiendo el campo visual. Por eso es que muchas personas no se dan cuenta hasta que ya el campo visual está muy reducido, ¿ok? Porque va perdiendo desde la periferia. Si ustedes, bueno, todos, vamos que nos hagan una valoración de la huesa visual, la visión es de frente, ¿no? Te toman la huesa visual 20/20 de frente. Nadie te está controlando la visión periférica. Si ustedes miran al frente y se ponen los brazos así, tienen que verse los brazos. Este es mi campo visual, todo esto. No sé si me puedan ver en la cámara, ¿ok? Este es mi campo visual, esta es mi visión. Y por eso es que se lo llama el ladrón silencioso, porque no presentan síntomas, algunos. Ya vamos a ver la clasificación de glaucoma. Pero el más común no presenta síntomas, no presenta dolor, nada. Simplemente se va robando la visión de a poco. ¿Y qué es lo que pasa si va perdiendo la visión? Toda esta pérdida visual es irreversible. No hay tratamiento, ¿sí? Para mejorar.
Ahora, vamos con la lista. Coque, Sí, doctora. dime la clasificación. ¿Qué clasificación tú leíste de Ya. glaucoma? Ya, yo tengo que el glaucoma, en la mayoría de los casos, cuando no existe una enfermedad asociada, se denomina glaucoma primario. Ya, luego dice que este va a consistir en glaucoma de ángulo abierto primario, que es la forma más común. También se clasifica en glaucoma de ángulo cerrado, que suele ser maligno y representa del 10 al 15% de los casos en personas blancas y es mucho más común en asiáticos. Luego tenemos el glaucoma de tensión normal, que este suele ser más común en países como Japón. Y bueno, aquí le puedo leer las clasificaciones de todos, ¿verdad? Solo el nombre, no. Ah, ya. Entonces tenemos diferentes, a ver. Ay, perdón, que me pierdo mi cuaderno. Ya, glaucoma de ángulo cerrado, que es uno, el de la tensión normal, también el glaucoma abierto, eso sería. Y el congénito, también. Ya. Moreno, ¿qué más tienes dentro de la clasificación de glaucoma? Ya, a ver. O sea, es que yo tengo, ya, pero si quiere como general, ahorita le digo. Tengo que, Ya, espérate un glaucoma, segundo, espérate un segundo, ya, espera un segundo. La clasificación de glaucoma es muy extensa, ajá, muy extensa, ¿no? Entonces lo dividimos en primarios y secundarios. sí, Dentro de los primarios son glaucomas, obviamente, como el nombre lo dice, primario, o sea, sin ninguna causa aparente. Y tenemos los secundarios que se producen por causas que ya lo vamos a ver. Los que nombraste son los primarios. Glaucoma primario de ángulo abierto, glaucoma de ángulo cerrado, eh, glaucoma congénito, ¿sí? Esos son glaucomas dentro del. Tenemos los secundarios, que estos son como glaucoma neovascular, que ahí está relacionado con diabetes. Muchas personas dicen, yo no puedo tener glaucoma porque no tengo diabetes. No es así. Puede tener glaucoma y puede tener diabetes. Puede tener glaucoma y no puede tener diabetes, ¿sí? La diabetes, como toda, como es la diabetes en sí, empeora un glaucoma, ¿sí? Hay glaucoma uveítico, hay glaucoma traumático, eso está dentro de las secundarias, ¿ya? A ver, ahora, ya. si tenemos que el factor de riesgo más importante es la presión intraocular, bien, Rosero, háblame qué tú leíste de la presión intraocular. ¿Qué es la presión intraocular? ¿Cuáles son los rangos normales? Yo ahí No tenía escucho. la clasificación como tal, de eso. Pero hablaba de que la presión intraocular es de 30 milímetros de mercurio o superior, lo que tiene que ser. Para ¿De que, dónde sacaste eso? no, pero es el que presenta, con eso presenta un riesgo de glaucoma. A los 5 años tiene que ser mayor a Ya, 40%. vamos primero lo normal. ¿Cuál es lo normal? Arteaga. Aarón Arteaga. Sí, buenas. A ver, Ya. yo tengo sobre la presión intraocular, que es la presión que ejerce el humo acuoso dentro del globo ocular para mantener su forma, estructura y funcionamiento óptico. Se mide en milímetros de mercurio y es un factor clave en el diagnóstico y manejo. Eh, ¿Cómo se genera? El humor acuoso es producido por el cuerpo ciliar, circula desde la cámara posterior hasta la cámara anterior de lo que es el ojo. Se drena principalmente a través de lo que es el canal de Schenck, la vía trabecular 85% y la vía uveoscleral el 15%. El equilibrio entre la producción y el drenaje del humor acuoso lo determina la PIO. Los valores normales son de 10 a 21 milímetros de mercurio, mayor de 21 es hipertensión ocular y menor de 6 hipotonía ocular. Ya, eso ¿Qué es la tengo PIO? sobre ¿Qué es la PIO? la presión intraocular. A ver, Intraocular, ya. ajá, Entonces, la presión intraocular
¿cuánto es lo normal? Ya, espere, eso también lo anoté, pero está por otro lado. Pero lo acaba de decir. Ah, ya, es 10 a 21 milímetros de mercurio. Ok, eso. Todos tenemos presión intraocular, todos. Como la hipertensión, o sea, como la presión arterial, mejor dicho. Hay personas que tienen hipertensión arterial, así mismo, todos tenemos presión ocular. Si nadie se ha tomado, nadie sabe cuánto tiene, ¿ok? Entonces, ese es el rango normal de la presión intraocular, de 10 a 21. ¿Bien? Si pasa de este rango normal, no significa que sea glaucoma, significa que tiene una hipertensión ocular. Glaucoma es cuando ya hay un daño en el nervio óptico. Obviamente, si una persona tiene una presión intraocular siempre por arriba de 21, o sea, tiene una hipertensión ocular, va a producir o se va a provocar un glaucoma, ¿ok? O sea, va a dañar el nervio óptico. Tenemos el glaucoma de ángulo abierto, que ese es el más frecuente. Digamos, ese es el ladrón silencioso, ¿sí? Es el traicionero, porque lleva a la ceguera, ¿ok? Y veo mucho glaucoma en Ecuador, hay mucho glaucoma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este? La presión intraocular está aumentada más de 21, pero no tanto, no supera los 30 milímetros de mercurio. Entonces el paciente es asintomático. Ese es el peligro, ¿no? Del glaucoma de ángulo abierto, que es asintomático. Y esa presión, de a poco, va dañando el nervio óptico. Ahora, tenemos el glaucoma de ángulo cerrado. Ríos, léeme qué tienes de glaucoma de ángulo cerrado. Ríos, Sí, doctora. A ver, ¿cuál es el otro grupo que le toca hoy, aparte del 2? Al grupo 5, doctor. Ya. bueno, lo que yo tengo de lo que es el cierre de ángulo cerrado, tengo que este aquí ocurre pues en lo que es la iris, cuando en el iris periférico, este aquí se bloquea el drenaje del humor acuoso a través pues de lo que es la malla trabecular. Lo que hace pues que este aquí provoca un aumento de la presión intraocular. Este cierre pues puede ser tanto intermitente como permanente y suele darse pues en los ojos con lo que son la predisposición anatómica, es decir, pues en la cámara anterior estrecha, el cristalino grande y también pues lo que es el iris grueso o en la meseta. Este aquí pues es más común en lo que son las mujeres y en las personas mayores en las poblaciones asiáticas. Este de aquí se puede clasificar en tres. Tenemos a la sospecha de cierre angular primario, que este de aquí pues es el ángulo que está más estrecho, aquí no hay ni daño ni aumento pues de la presión intraocular. También está lo que es el cierre angular primario. Este de aquí pues este ángulo está cerrado en menor o igual a 3 cuadrantes y la presión intraocular va a estar elevada. Y también pues este aquí no tiene pues ningún daño glaucomatoso. Y pues el último, que este de aquí aquí ya va a haber un cierre angular y aquí pues ya la presión intraocular va a estar elevada y va a haber lesión del nervio óptico. Ok, a ver, voy a tomar la asistencia del grupo 5. Alcíbar, Presente, buenas noches. Arias, Presente, buenas noches. Armijos, Presente, doctora. Arteaga, Presente, buenas noches. Betancur, Presente, buenas noches. Buen Año, Buenas noches, doctora, presente. Choes, Buenas noches, doctora, presente. Cruz, Buenas noches, doctora, presente. Escobar, Buenas noches, doctora, presente. Figueroa, Presente, doctora. Buenas noches. Jiménez Carpio,
Presente, doctora. Jiménez Montenegro, Presente, doctora. Buenas noches. López, Presente, doctora. Buenas noches. Martínez, Presente, doctora. Buenas noches. Montalbán, Presente, doctora. Buenas noches. Moreno, Presente, doctora. Buenas noches. Ordóñez, Presente, doctora. Buenas noches. Peña, Peña, ella está en otro grupo también. Doctora, Sí, la compañera Peña es la que ve los días lunes. ya. Em, Pérez, Buenas noches, doctora. Pico, Presente, doctora. Buenas noches. Ríos, Presente, doctora. Buenas noches. Rodríguez, Buenas noches, doctora. Presente. Salazar, Buenas noches, doctora. Presente. Suárez, Buenas noches, doctora. Presente. Tinoco, Tinoco, Torres, Buenas noches, doctora. Presente. Vázquez, Vázquez Cruz, Vélez, Presente, buenas noches. Vera, Buenas noches, doctora. Presente. Yanascual, Yanascual. Ok. Las coordinadoras, por favor, me averiguan de estos alumnos que no han faltado, si es que están recibiendo en otro grupo, para tener anotado en qué grupo están recibiendo. Ya cambié la lista. Listo, Bien, doctora. vamos eh, con Salazar. Salazar. Ya, dime los síntomas que provoca el glaucoma de ángulo cerrado. Ya. Bueno, aquí tenemos los primeros síntomas que al principio, en el estadio agudo, va a ser asintomático, pero luego ya van a presentar leve visión borrosa y halos. Y en cuanto a los signos, tenemos la presentación crónica, en donde la agudeza visual va a ser normal, la profundidad del ángulo camerular va a ser menor, va a haber aumento de la presión intraocular y eso ahí. Después, al momento de ser ya aguda, la agudeza visual va a ser de 1 a 10, la presión intraocular va a aumentar de 50 a 100 milímetros de mercurio, va a haber hiperemia conjuntival y edema epitelial. Y a su vez también va a presentar atrofia en el iris en forma de espiral. Ya, ¿y este presenta dolor o no presenta dolor? Eh, no, no presenta dolor. No tengo aquí anotado que presenta dolor. No, este sí presenta dolor. Sí, el glaucoma de ángulo cerrado es totalmente diferente al de ángulo abierto. ¿Qué pasa? Una persona con un glaucoma de ángulo cerrado, esto aparece, o mejor dicho, se puede dar repentinamente, ¿sí? El cierre angular. Obviamente, como lo dijo ella, la presión sube, imagínense, de 60 a 100, una presión que normalmente debe ser de 10 a 20. O sea, la presión sube tanto que duele el ojo mucho, provoca un edema en la córnea, ¿sí? Una córnea opaca, ¿sí? Entonces, si uno no tiene como tan claro de decir, está teniendo dolor en el ojo por glaucoma o qué otra causa, siempre comparar los dos ojos. Por lo general, el glaucoma de ángulo cerrado se da en un ojo, el ángulo abierto en los dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se cierra el ángulo de golpe, sube la presión, el líquido del humor acuoso va
al estroma corneal, se dematiza la córnea, ustedes van a ver una córnea opaca, blanquecina, ¿sí? A comparación del otro ojo, transparente. O sea, eso ustedes sospechar siempre el glaucoma, sospechar, ¿ok? El glaucoma de ángulo cerrado duele. Y esto hay que tratarlo inmediatamente, porque si así como sube la presión bruscamente de golpe, así también pierde la visión el paciente de golpe. Puede perder si no se lo trata a tiempo. Y esto sí, hay que tratarlo rápido. Hay diferentes tratamientos que ya los vamos a ver. Entonces, este de aquí, los factores de riesgo, ¿qué pueden ser? ¿Qué puede tener el paciente que haga que se cierre el ángulo camerular? Figueroa, factores de riesgo. Figueroa, ¿Se me escucha? sí. Ya, es que se me había quedado. Ya, entre los factores de riesgo tenemos la edad, el sexo, la raza, los antecedentes familiares, la longitud axial. ¿Quiere que le detalle cada uno de los factores de riesgo? Claro, claro. Si no le da riesgo, Ya, hay que entender por qué. O sea, qué es lo que pasa con cada una de ya, ellos. ya. Entre los factores de riesgo tenemos la edad, que el primero es la media de edad de presentación del bloqueo pupilar relativo vendría a ser de los 60 años. Entre el factor de riesgo del sexo, que las mujeres se ven más afectadas más a menudo que en comparación de los hombres. ¿Por En la qué? raza, pues se va a ver, ¿Por qué? O sea, ya sabemos que es más afectado en las mujeres que en los hombres, pero ¿por qué? ¿Alguien que cree? ¿Por qué? ¿Alguien que hable? Cruz, Cruz, Sí, digan, doctora. o sea, ¿qué creen? O sea, no estoy calificando, necesito que interactúen y vayamos analizando, o sea, Doctora, ¿por qué creen que este es más frecuente? Sí, ¿quién iba a hablar? Puede ser porque el globo ocular sea más pequeño en mujeres que en hombres. Exacto. La anatomía de la mujer es más pequeña que del hombre, ¿sí? La edad, mayores de 60, en realidad es mayores de 50, un poquito antes. ¿Por qué la edad? Ni idea. Por el Porque, engrosamiento y desplazamiento anterior del cristalino. exacto, ¿no? Porque se empieza a formar la catarata, que es algo natural del envejecimiento. Eso, así hay que ir analizando. No te olvides. ¿Y sabes por qué? O sea, no es memorizar, hay que entender. Entonces, estos son los factores de riesgo. Y eso es lo que pasa en el glaucoma de ángulo cerrado, ¿sí? Hay cambios naturales, como por ejemplo a partir de los 40 años o 50, que va a desarrollar la catarata. Hay cataratas congénitas que ya vamos a ver más adelante, pero lo normal es que se vaya desarrollando propio de la edad y eso va reduciendo la cámara anterior y si es una cámara que ya venía siendo estrecha y puede tender a ocluir ese ángulo, ¿sí? A cerrarse y provocar este glaucoma. También hereditario, ¿no? ¿Por qué hereditario? ¿Qué pasa? Si los padres, o sea, mamá, papá, tienen glaucoma, heredan la misma anatomía del ojo. Entonces, toda persona que tiene familiares con antecedentes de glaucoma tienen que hacerse controles, porque sí es bastante frecuente el factor hereditario. En los asiáticos, ¿por qué?
¿Por qué creen en los asiáticos? Cómo son los ojos de los asiáticos? Es igual, son más pequeñitos, o Porque sea, son son, más como alargados, extensos. claro, ¿sí? Son más rasgados, más rechinados. En, en la raza morena, negra. ¿Por qué? ¿Ya? Eso tiene que ver con la pigmentación del iris. Entonces hay glaucoma pigmentario, eso ya sería una causa secundaria. ¿Qué otros factores de riesgo eh, también tenemos? Bueno, es un montón, ¿no? Y esto va a desarrollar qué tipo de glaucoma también sea. Bien, entonces aquí en el de glaucoma de ángulo cerrado es un glaucoma primario, ¿sí? Que se da por cambios anatómicos. Pero si yo en la consulta veo a un paciente joven, ¿sí? La presión normal, el nervio óptico normal, pero veo que su ojo es estrecho, su cámara es estrecha, hay que hacer tratamientos preventivos. Y uno es el láser. Abrir el ángulo, o sea, eso se llama iridectomía, perforar ahí en el ángulo para ayudar que ese drenaje sea más fluido y que posteriormente, más adelante, no vaya a desarrollar un glaucoma de ángulo cerrado. Porque como les dije, este de aquí sí lleva a la ceguera bruscamente, ¿sí? Hay personas que veo que tuvieron un glaucoma de ángulo cerrado y hasta que van a la consulta con el especialista, todo pasan 1 o 2 semanas y lamentablemente ya hay pérdida, mucha pérdida visual. ¿Ok? Entonces, siempre la prevención, porque como saben, esto es irreversible, ¿sí? Y es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo, ¿sí? Es muy frecuente. Ahora, dentro de estos factores de riesgo, el que es modificable es la presión intraocular. Ese es el modificable, porque no vas a cambiar tu anatomía natural, no vas a cambiar que se produzca la catarata, o sea, hay cosas que no vas a cambiar, pero la presión intraocular sí la podemos modificar, ¿sí? Entonces, si la presión intraocular es el principal factor de riesgo que daña el nervio óptico, pues vamos a tratar esa presión intraocular de mantenerla estable. Pero también tenemos glaucoma normotensivo, que también es una de las causas. Escobar. Escobar, Sí, doctora, aquí estoy. ¿tienes algo de glaucoma normotensivo? Mm, ¿Mm? Sí, ya. ¿Qué? Este, Léeme. ya, este de aquí también se lo denomina como glaucoma de tensión baja o glaucoma de tensión normal y suele considerarse una variante del glaucoma del GPA-A. Este de aquí se va a caracterizar porque tiene la PIO va a estar inferior a lo que es 21 miligramos por mercurio. Los signos de lesión del nervio óptico van a tener un patrón típicamente glaucomatoso. El ángulo de la cámara anterior se va a encontrar abierto. Con respecto al campo visual, este de aquí va a progresar el daño y con un patrón que se va a corresponder con el aspecto del nervio y va a haber ausencia de signos de glaucoma secundario o de una causa de la neuropatía no glaucomatosa. Ok, entonces, este glaucoma normotensivo no es muy frecuente, pero si ya tenemos la presión intraocular dentro del rango normal, ahí pensamos en otros factores, que esto ya tiene que ver más sistémico, ¿sí? Ahí sí tiene que ver eh, maniobras, por ejemplo, hay personas que qué sé yo, hacen ejercicios con postura con la cabeza hacia abajo, ¿sí? Entonces, eso hace que haga una presión a los vasos del cuello hacia arriba, ¿no? Y genere
no una buena oxigenación del nervio óptico. Ahí sí tiene que ver la obesidad, ahí sí tiene que ver diabetes, ahí sí tiene que ver también la presión arterial, ¿sí? Las personas que son hipertensos, que, que no se tratan, ¿no? Que andan con presiones altas. Entonces, esto sí tiene que ver más metabólico, sistémico, ¿no? Entonces, hay que modificar todo, porque ¿qué pasa? El nervio óptico, ¿sí? Esas fibras del nervio óptico son muy sensibles, muy sensibles. Si no hay una buena perfusión, ¿sí? No, esas se destruyen. O sea, normalmente nosotros vamos perdiendo fibras del nervio óptico, pero si hay factores que empeoran esa oxigenación, empeora, ¿sí? Entonces, esto de aquí, más que hacer tratamiento oftalmológico, también vamos a investigar toda la parte sistémica, porque uno puede tener una presión normal, controlar el paciente, oftalmológicamente llevarlo bien y ver que progresa el daño, el glaucoma. Entonces, hay que investigarlo más. En este tipo de glaucoma, más que todo hacemos controles, seguimiento. Una persona que tiene glaucoma, o sea, esto es diferente como la presión arterial. Uno tiene un tensiómetro y de eléctrico, bueno, de maquinita, y se toma la presión y ya. Con la presión del ojo, solamente los oftalmólogos podemos tomarla. ¿Con qué la vamos a tomar? ¿Con qué tomamos la presión? ¿Tienen idea? Hay un aparato que se llama tonómetro, ¿sí? Que eso lo usamos en el consultorio. Vamos a hacer un día de práctica, ¿sí? Van a ir un día al consultorio para que ustedes entiendan bien qué es todo lo que se hace dentro del consultorio de oftalmología, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos el tonómetro que tocamos la córnea. Obviamente ponemos previamente anestesia, ¿sí? Se pone anestesia y toco con el tonómetro la córnea y ahí me va a dar el valor. Si una persona que tiene glaucoma, sobre todo glaucoma avanzado, ya con daño severo, cada 3 meses, como mínimo, debe hacerse controlar la presión intraocular, ¿sí? Un control bien estricto. Una persona que, que recién se diagnostica glaucoma, bueno, 2 veces al año hacerse el control. Una persona que no tiene glaucoma, pero hay antecedentes familiares, 1 vez al año controlarse. Y todas las personas en sí, sí, todas, deberíamos hacernos un control oftalmológico al menos cada 2 años, ¿sí? Pero si ya pasan de los 40, bueno, según si hay factores de riesgo que puedan desarrollar alguna enfermedad oftalmológica, hacerse control 1 vez al año, ¿sí? Eh, porque no es solo la visión. Por eso que yo siempre desde el inicio hice hincapié, no es solamente saber, veo 20/20, listo, estoy bien. No, eso no es salud visual. Salud visual, saber cómo está la presión, saber cómo está el fondo de ojo, saber cómo está tu nervio óptico, todos los vasos, ¿sí? Porque obviamente el ojo es un órgano diana, ¿sí? Donde tiene los vasos más más pequeño calibre, ¿sí? De calibres muy finos que se rompen con facilidad. Y de los órganos, de los sentidos, ¿sí? El que menos alguien quisiera perder es la visión, ¿sí? En el COVID, eh, todo el mundo perdía el olfato, el gusto, todo, pero andaba, ¿sí? Ahora que pierdan la visión con una enfermedad que no hay cura, es terrible, ¿ok? Entonces esto hay que tomarlo muy en serio. A mí, por ejemplo, me sorprendió una vez em, en un centro médico que un médico general diagnosticó un glaucoma, que uno no se le cruza, ¿sí? Lo diagnosticó, lo trató hasta que llegue el oftalmólogo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se olvidó los signos y síntomas
y tenía presente que existe esta enfermedad. Porque también hay otras causas, hay muchas causas de ojo rojo doloroso, que no todo es glaucoma. Uveitis, cefalea en racimo, o sea, hay otras causas, ¿sí? Pero saber que existe esto y que esto, si se puede diagnosticar y tratar a tiempo, puede salvar una visión. Bien, entonces, vamos avanzando. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? El asunto de la presión intraocular, el asunto del fondo de ojo, el nervio óptico, y el asunto del campo visual. La presión intraocular la tomo con el tonómetro. El nervio óptico lo voy a ver en el fondo de ojo, ¿sí? Eso es un estudio donde nosotros ponemos unas gotas para dilatar la pupila y es el único órgano, ¿sí? Que yo puedo ver directamente adentro del órgano, ¿sí? Yo estoy viendo el nervio, no estoy esperando el reporte, yo lo veo, ¿ok? Y yo veo cómo está ese nervio y veo qué está pasando. Y ahí yo estoy viendo la parte anatómica, pero yo necesito saber también la parte funcional y eso me da el campo visual. El campo visual es el estudio para indicarme cómo está funcionando ese nervio óptico, ¿ok? Eso es un examen que se pone al paciente, que vean diferentes luces porque se estimula las fibras del nervio óptico y el paciente va a marcar las que está bien. Entonces eso me reporta y yo veo cuál es la pérdida que tiene y cómo hacerle el seguimiento. Para hacerle el seguimiento, mostrarle al paciente, esto usted ha perdido de visión, esto hay que mantener. El glaucoma se mantiene la visión, no se cura lo que ya se perdió. Bien. Bueno, aquí vemos diferentes causas sistémicas, como le había dicho, en el asunto del glaucoma de de presión normal. A ver, vamos a pasar. Esto ya vemos esto de acá. Ahora, esto es importante. ¿Qué pasa con el nervio óptico? Este es el nervio óptico. Esto es lo que yo veo, ¿sí? En la otra imagen, ustedes vieron el trayecto detrás del nervio óptico. Eso ya es la parte que ya está retropapilar, ¿sí? Ya está acá fuera del globo ocular, ¿sí? Ya está en el cerebro, mejor dicho, ya continúa. Pero la parte anterior, que es la papila o nervio óptico, ¿sí? Eso yo lo veo, que es esta imagen. Este nervio óptico es el que digo, el que tiene un millón de fibras. Este nervio de aquí, si ven el cursor, si me ven el cursor. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Esto es un nervio normal, un color, sí, un poco rosadito, no tanto como la retina, pero un color rosadito, una excavación aquí, este color más pálido de en medio, es por donde ingresan los vasos sanguíneos al ojo, a la retina. Esto es un nervio óptico normal. Cuando hay daño de las fibras del nervio óptico, esta excavación se va agrandando y se va poniendo pálido. ¿Ok? Hay otras patologías que también dañan las fibras del nervio óptico, pero eso tiene que ver más con patologías neurológicas, ¿ya? Uno puede tener también un nervio óptico pálido, puede tener un daño. ¿Qué otra enfermedad también uno puede ver en el nervio óptico? ¿Han escuchado? La hipertensión endocranial. Exacto, pero ¿cuál es la diferencia con una presión endocraniana? ¿No? No es pálido, más bien es rojo, edematizado, ¿sí? Esa es diferente, pero también provoca afectación en la visión. Esta aquí, con respecto a la excavación, es algo que va progresivamente disminuyendo.
y uno va valorando esta excavación, va viendo, va comparando si hay una progresión, un daño, hay hemorragia, como están aquí las flechitas, ¿sí? Cuando hay aumento de la presión intraocular. La presión intraocular es como la presión arterial, no significa que siempre va a tener el mismo. O sea, si viene un paciente y yo lo veo hoy y si lo vuelvo a ver a la semana y le tomo la presión, no tiene que estar siempre en 10 o 12 exactamente, ¿no? Porque varía, o sea, es una circulación que está. Entonces, hay un rango que lo manejamos de presión dentro de lo normal, pero también la presión intraocular tiende a subir más en las noches, ¿sí? Entonces, por eso yo veo a un paciente en la mañana y veo su presión normal, le pido exámenes como el campo visual, la tomografía del nervio óptico, que es el OCT, ¿sí? Esa es la tomografía también para ver ese daño. Esta imagen que está aquí abajo, esta es una OCT, ¿sí? Una tomografía del nervio óptico. Entonces, eso me va a mostrar esta excavación. Estas son retinografías, que son fotos. Todo esto también es para mostrarle al paciente, porque a veces el paciente eh, es muy incrédulo de lo que uno le explica hasta no ver la realidad que está pasando. Y aquí se trata de evitar que avance esto. Bien, entonces todas estas alteraciones que vemos aquí, ¿sí? Son características que vamos a visualizar al nivel del nervio óptico. Para poder uno ver todos estos detalles, y se necesita de un entrenamiento en el ojo clínico. ¿Sí? Esto es como que si yo le digo a usted, mira el nervio óptico, o sea, si ven los vasos, es mucho, porque realmente es algo muy minucioso. Aquí obviamente son imágenes agrandadas, pero son detalles muy finos que hay que visualizar y que no se pueden pasar por alto, ¿ok? Pero lo que ustedes sí van a poder ver es un edema corneal, porque se ve a simple vista, ¿sí? Siempre hay que comparar, siempre hay que decirle al paciente, tápese un ojo, tápese el otro, evaluar siempre ojo por separado, ¿ok? A veces hay pacientes que veo que han estado 6 meses sin ver de un ojo y no se dan cuenta. No, no me había dado cuenta. O sea, no se habían dado cuenta que de un ojo no veía. ¿Por qué? Porque uno ve con los dos, ¿no? Pero ustedes, al evaluar, a examinar a un paciente, siempre por ojo por separado, ¿sí? Ver, evaluar la visión, evaluar físicamente lo que se pueda ver externamente, ¿no? Hay otros detalles que se necesita la lámpara de hendidura, que es nuestro equipo de trabajo prácticamente, para ver otros detalles. Entonces tenemos esta hemorragia, la astilla, la excavación, como les había dicho, el adelgazamiento del anillo, este anillo se va adelgazando porque obviamente la excavación va aumentando. Esta excavación se va a visualizar funcionalmente en el campo visual. Yo no puedo ver una excavación normal y un campo visual eh, afectado. No, todo tiene que estar correlacionado, como todos los exámenes. Todo tiene que estar correlacionado, la clínica con los exámenes, ¿sí? Hay exámenes que tienen falsos positivos, que el paciente no lo entiende porque depende de que el paciente conteste. Depende de que el paciente conteste, entonces hay exámenes que están alterados, pero obviamente se reporta si lo hizo bien o no. Bien. Dentro del tratamiento, ahora vamos a ver, vamos acá, vamos a pasar a un examen que ya lo vieron en anatomía, lo vieron. Van a escuchar este video.
Doctora, no se escucha nada. Pero sí ven el video. Sí lo están viendo, Sí, no lo escuchan. ajá, A ver, ya, no importa, yo les voy a explicar. Entonces, este es el estudio de la gonioscopía. Esa es la lámpara hendidura. ¿Qué vamos a hacer con la gonioscopía? Es una lupa para ver el ángulo camerular, para poder visualizar. Previamente se le puso gotas de anestesia, ¿no? Esa lupa se apoya sobre el globo ocular. Entonces, en la gonioscopía, ese es el examen más económico, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo directamente, no lo estoy pidiendo que me lo hagan con otro equipo, no. Y es un examen que, bueno, también hay que saberlo hacer porque si no uno reporta cualquier cosa. ¿Qué pasa con este examen? Esta es una lupa de 3 espejos que yo voy a visualizar las estructuras del ángulo camerular. Eso ya vieron cuáles son las estructuras del ángulo camerular. Si yo visualizo todas las estructuras, eso me indica que el ángulo está abierto, ¿sí? Un ángulo estrecho o un ángulo que tenga, se visualice solamente el espolón o el trabeculado, no me visualice todas las estructuras, es un ángulo que está propenso a ocluirse, a provocar glaucoma de ángulo cerrado. Cuando yo decido hacer este examen, cuando yo tengo la duda de la cámara anterior, ¿sí? La cámara anterior de la córnea del iris, uno ya se aprende, o mejor dicho, las distancias normales. Entonces, si yo veo una cámara que me da sospecha que es una cámara estrecha, yo hago este examen de gonioscopía para visualizar. Si yo veo todas las estructuras, eh, hago seguimiento, sí, hago seguimiento, no necesariamente algún procedimiento, pero si yo veo que es un ángulo que sí es propenso a ocluirse, le hago el procedimiento de iridectomía, que es abrir el ángulo, abrir para que evitar el glaucoma de ángulo cerrado. Tiene apagado el micrófono, doctora. Perdón. Bien, estas estructuras son estructuras, como se dan cuenta, que casi no se pueden distinguir,
o sea, es difícil de visualizarlas, pero no sé, uno se guía por el color, uno ve cuál es la raíz del iris, cuál es el espolón, o sea, no es que se va a ver algo grande, ¿no? Sino que el mínimo detalle que uno ya puede visualizar nos va a ayudar bastante a poder seguir el paciente. Bien, vamos a pasar a... Bueno, eso es lo que ya hablamos, ¿no? Sobre el asunto del ángulo, glaucoma por ángulo cerrado o cierre angular, ¿sí? Glaucoma agudo, este es el que provoca el glaucoma agudo, que es el que bruscamente se cierra el ángulo y sube la presión y daña el nervio óptico. Tenemos el glaucoma de ángulo abierto, es el que provoca más que todo glaucoma crónico, ¿sí? Que va, una persona puede tener un glaucoma de 10 años sin tratarse para recién presentar daño en la visión, ¿no? Pérdida de la visión. Pero ¿qué pasa? Una vez que empieza a presentar pérdida de la visión, eso avanza ya más rápido. Puede que sí, nunca supo que tenía glaucoma, nunca se hizo atender, nunca supo nada y empezó eh, después de 10 años de tener una presión alta, asintomático, presentar ya pérdida de visión, ya notar ya que no corrige ni con lente ni con nada, sino presentar pérdida de visión, recién empieza a tratarse. Claro, se va a tratar ese glaucoma para que no progrese, pero ya ese glaucoma es más difícil de tratarlo porque a pesar de tener tratamiento, controles, y tiende a seguir avanzando. Hay glaucomas que uno lo puede estabilizar y mantener, ¿sí? Que la visión que queda, mantenerla, pero como vieron, ¿no? También hay parte, lo sistémico que repercute, porque yo puedo tratar y estabilizar una presión intraocular, que es el factor modificable, pero la parte sistémica, si el paciente tampoco se cuida, ¿no? Y tiene otros factores y sigue avanzando. Bien, ahora, los exámenes de laboratorio, ¿sí? Primero, tener el orden de saber cuánto ve el paciente, la agudeza visual, sin corrección, con corrección, ¿sí? Una cosa es que el paciente tenga pérdida de visión y si corrige con lente, eso no es glaucoma, porque me está corrigiendo, o sea, tiene una metropía. El glaucoma no corrige con lente, no corrige con nada. Ni si se opere lo que sea, no corrige. Hay muchas personas que me preguntan, ¿hay cirugías para glaucoma? Sí hay cirugías para glaucoma, pero no es para recuperar la visión, es para estabilizar ese glaucoma. Estabilizar, no curar, ¿ok? Entonces, eh, siempre uno tiene que reportar y anotar cuánto ve, ¿sí? Cuánto ve de lejos, cuánto ve de cerca, cuánto ve con corrección, cuánto ve sin corrección. La biometría, eh, bueno, en la lámpara de hendidura, revisar los exámenes como el campo visual y tener presente diagnóstico diferencial. Bueno, esto ya entra en glaucoma secundario, como glaucoma maligno, glaucoma por pseudoefoliación, eso es de la catarata, genera un pigmento, mejor dicho, como una se exfolia la catarata, así, por eso se llama pseudoefoliación. Y esa exfoliación que se va al ángulo camerular y ocluye también. Puede que sea un ángulo abierto normal, pero si ese cristalino, esa catarata que se está formando se exfolia, ¿sí? Son partículas que salen del cristalino y se van al ángulo camerular, lo obstruye.
Eso también tenemos glaucoma pigmentario, que eso tiene que ver con la pigmentación del iris. No significa que todas las personas que tienen el iris pigmentado van a tener este glaucoma pigmentario, no, pero sí es una de las causas, ¿sí? La mucha pigmentación que se provoca una oclusión también del ángulo camerular. Hay otras causas, ¿no? No solamente por la estrechez, sino otras causas que a pesar de tener un ángulo abierto, van a cerrar ese sistema de drenaje, como también glaucoma neovascular. Aquí sí entran las patologías vasculares, que la más común es, ¿cuál es la más común? La diabetes, ¿sí? Como, como causa nefropatía diabética, neuropatías, causa la retinopatía diabética y esta retinopatía diabética, que es alteraciones de los vasos sanguíneos, neovasos, isquemia, alteraciones, van a desarrollar también neovasos en el ángulo camerular, ¿sí? Que ocluyen. Este es el peor, ¿eh? El peor glaucoma, el glaucoma neovascular, porque no solo deja ciego a la persona, le duele, es terrible, o sea, y si tiene un ojo, este sí puede tener en el otro ojo, porque tiene la diabetes, que es sistémica, puede desarrollar los neovasos en ambos ojos. Bien. Ok, ahora, dentro de los exámenes complementarios tenemos la OCT. Este de aquí es el examen que es la tomografía del nervio óptico. Este es un examen relativamente nuevo que nos ayuda bastante determinar tempranamente, ¿sí? Todo lo que se hace con respecto al glaucoma es de diagnosticar, de tratar todo previamente, ¿sí? Y esta tomografía, eh, vemos que así, en esta escala de colores, ¿no? Me va a marcar las fibras del nervio óptico. Digamos, esta de aquí es como que ustedes abran el nervio óptico y lo que es redondo lo abran. Y vamos a ver todas las fibras, ¿no? Los verdes son fibras normales que están funcionando bien. Amarillo, borderline. Quiere decir que son fibras del nervio óptico que están lastimadas, pero no una apoptosis. O sea, todavía funciona, pero hay que tener alarma. Y rojas, fibras que ya están sin funcionar. Entonces, esto de aquí ayuda muchísimo también para poder hacer seguimiento. Esta OCT es el examen que nos ayuda a diagnosticar muy tempranamente porque pueda que este paciente ya empiece a tener disminución de las fibras, digamos, esté en color amarillo. En el campo visual todavía no me va a reflejar una pérdida visual, pero si yo ya veo que en la OCT me está marcando fibras borderline, yo empiezo a tratarlo. No espero que me presente pérdida de visión. El campo visual ya me presenta la función, o sea, ya si me marca zonas negras y ya es pérdida. Entonces, este examen es también un examen preventivo y de seguimiento. El examen del campo visual es un examen también de seguimiento, pero ya es más de pacientes crónicos, ¿no? Pacientes que ya tienen glaucoma, ya tienen daño. Cuando uno ve estos exámenes, cuando yo veo presiones de un poquito más de 21, sí, pero no llega a 30,
ahí, ¿no? Como hipertenso, eh, asintomático y todo, hay en el CIE-10 un diagnóstico que se llama sospecha de glaucoma. No entra dentro del glaucoma, pero tampoco uno puede decir está todo normal, ¿no? Es sospecha, porque tiene muchos factores que pueden desarrollar. Entonces, no lo trato porque todavía no veo algo que me indique que necesite tratarlo, pero sí hago seguimiento. Acá abajo está el campo visual, no sé si lo puedan ver. Esto es un campo visual normal, ¿sí? Son los diferentes puntitos que se estimulan de las fibras y marcan. Esta manchita es la mácula, que es una mancha ciega, que es normal, ¿sí? Una persona que tiene pérdida de campo visual, ¿quiénes también piden campo visual? ¿Qué especialista? ¿Ustedes creen que también piden el campo visual para seguimiento, para Los evaluar al neurólogos. paciente? Exactamente, los neurólogos, ¿no? Porque estamos viendo desde la parte, yo les digo al paciente, desde la parte del nervio óptico hacia adelante de la papila, ¿sí? Yo lo trato, pero desde la parte del nervio óptico, del recorrido neurológico, lo trata el neurólogo. Obviamente, si yo veo signos que me llaman la atención neurológica, de algo neurológico, yo lo derivo al paciente, ¿sí? Le hago seguimiento oftalmológico, pero lo trata el neurólogo. El campo visual también lo examina el neurólogo, porque el campo visual me da la función del nervio óptico. Pero no significa que todas las alteraciones que me presenten en el campo visual sea propia de glaucoma. Hay otras alteraciones del nervio óptico que también me van a presentar daño en el campo visual. Ahora, yo tengo que saber signos característicos de esas afectaciones para saber esta afectación es una afectación del glaucoma, que es asimismo como la persona pierde el campo visual, ¿sí? Se va a visualizar aquí, ¿no? Entonces uno va a ver, esto está así blancosa porque es un examen de campo visual normal, pero si ustedes ven campo visual glaucomatoso, buscan, van a aparecer todos los daños como se presentan. Pero lo normal, o mejor dicho, lo frecuente, es que empiece a perderse la visión periférica, entonces pues, empiece a ponerse todo esto, digamos, negro, ¿ya? Entonces, este seguimiento uno lo va haciendo cada año para ver si se mantiene estable, para ver si hay una progresión, y todo eso me indica para yo saber cómo irlo tratando. Hay otras alteraciones neurológicas eh, que presentan daño del campo visual, pero por ejemplo, un cuadrante o parte, o sea, en una forma desordenada, no típica del glaucoma. ¿Sí? Aquí vemos el nervio óptico, ¿sí? Desde otra imagen, ¿no? Vemos cómo va presentándose la excavación, lo que le decía, ¿no? Cómo la profundidad en el nervio óptico se va dando. Y esto de aquí, sí o sí, yo lo veo en la lámpara de hendidura, yo lo veo en la OCT, yo lo veo en el campo visual. Todo me tiene que correlacionar, ¿sí? Y sobre todo si yo estoy viendo, yo no puedo ver un nervio óptico normal y decir hay un daño en el campo visual, o sea, o buscar otra causa también que no sea glaucoma. Bien. Tenemos también el glaucoma secundario, bueno, de ángulo abierto, como ya dije, puede ser por pigmento, pseudofelación, por diabetes, ¿sí? El glaucoma neovascular, esta sí tiene que ver por enfermedades. Hay otras vasculopatías, como oclusiones venosas, por, eh, por dislipidemia, pero no es frecuente, ¿no? Aquí lo más frecuente, o personas con hipertensión arterial también, es un factor que provocan trombosis dentro de la retina. Y esas trombosis, esas oclusiones venosas, eh, desarrollan neovasos. La persona que presenta un glaucoma neovascular ya es una persona que ya viene con un ojo totalmente deteriorado desde la parte de la retina.
El glaucoma neovascular más bien es secundario a un daño de la retina. Ya es una persona que inclusive muchas veces ya no ve, ya ha perdido la visión, pero los neovasos siguen avanzando que provocan el glaucoma. Es una cosa terrible el asunto del glaucoma neovascular, porque tú dices, bueno, ya no veo un ojito, ok, no, pero aparte le sube la presión, le duele, hay que gastar, hay que hacer tratamiento, hay que hacer cirugías para que no le duela, pero tampoco es que va a mejorar visión, no va a ver ese ojito igualmente, ¿ya? Todo esto sí tiene que ver con la diabetes, ¿sí? Porque es secundario. Es secundario por la neovascularización, ¿ok? Esto les hago hincapié porque es algo que todos los pacientes me dicen. Tienen, no sé por qué, de dónde han sacado eso de como que si tengo glaucoma, tengo diabetes. O sea, no es así, no es así. Y no todas las personas con diabetes van a desarrollar esto. Son personas que nunca se trataron, nunca eh, tuvieron un buen control metabólico, ya son personas que se hacen diálisis, ya son personas que tienen amputaciones, o sea, porque si en el ojo yo veo todo un desorden vascular, así están todos los órganos, ¿sí? O sea, todo lo que pasa en el ojo es algo que repercute de todo como estuvo sistémicamente, ¿sí? Y así como la diabetes, muchas enfermedades que tienen que ver con los vasos sanguíneos van a repercutir en los vasos de la retina, ¿sí? Que esto ya provoca también ceguera. No vamos a entrar en detalles de la retinopatía, pero son también cegueras que son tratamientos muy complejos, cirugías muy complejas y el pronóstico es muy reservado con respecto a la visión. Bien, pero como les decía, este glaucoma neovascular es una complicación, o es una consecuencia de una retinopatía diabética, o sea, complicación de una complicación, prácticamente. Tenemos diferentes tratamientos. Ahora, como el factor modificable es la hipertensión ocular, o sea, la presión ocular, todos los tratamientos se basan en eso, en mantener una presión intraocular estable, ¿sí? Y tenemos los fármacos, como la latanoprost, timolol, brimonidina, dorsalamida. Entonces, estos de aquí son fármacos que tienen un porcentaje de reducción, ¿sí? A veces nosotros hacemos combinaciones, ¿no? Eh, como beta bloqueantes combinados con análogos de prostaglandina. O sea, hacemos combinaciones porque si veo que el latanoprost me baja un 30% y yo tengo una presión, qué sé yo, de 40 y no me baja todo, le agrego una dorsalamida para llegar a la presión target que yo quiero. ¿Qué es la presión target? La presión target es la presión adecuada para ese paciente. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si yo veo un paciente con un glaucoma muy avanzado, y tiene una presión de 20, esa presión, y veo que va avanzando, esa presión de 20, que está dentro del rango normal de 10 a 20, sigue siendo alta para ese paciente con glaucoma avanzado. Entonces, la prioridad es que tenga lo más bajo, no menos de 10, pero sí una presión de 12, una presión que no siga afectando, ¿sí? Que no siga repercutiendo. ¿Ok? Entonces esa es la presión target para ese paciente. Si veo una persona con un nervio óptico normal, con los estudios normales, todo, pero veo que tiene una presión de 21 y veo todo normal, pues decido no tratarlo, pero sí controlarlo. Si es un paciente que le digo, usted tiene que controlarse cada tanta fecha y no lo veo después de 2, 3 años, veo que es un paciente que no va a hacer un control adecuado, le indico tratamiento
para prevenir que en esa pérdida que se haga de 3 años regrese con pérdida visual y ya sea tarde. Entonces uno también ve, analiza las condiciones, la situación del paciente, ve si es un paciente que se cuida, que se preocupa, si es un paciente que entiende, o un paciente que está totalmente perdido, todo eso. Entonces también interviene también el criterio de cada médico para saber cuándo es el momento de tratarlo. Obviamente, si yo ya veo daño en el campo visual, en la OCT, y daño en el nervio óptico, en la excavación, en el fondo de ojo, hay que tratarlo, ¿sí? El tratamiento de primera elección es tópico, los fármacos, ¿sí? El tratamiento de iridectomía, ese es un tratamiento específicamente para el ángulo camerular estrecho, ¿no? También tenemos la cirugía, que es la trabeculectomía, trabeculectomía. Esa se hace cuando los tratamientos previos no funcionaron, ¿sí? Aquí, en esto, no es como que el paciente decida, como cuando uno se van a hacer una cirugía estética. Bueno, yo quiero que me haga esto y punto. No, no, no. Acá el paciente no decide qué quiero que me haga. Acá es lo que necesita, ¿sí? Porque todo lo que se hace es para modificar ese asunto de la presión y estabilizarla. Una vez estabilizada, sea con tratamiento tópico, sea con láser o sea con cirugía, eh, una vez modificado y estabilizado el asunto de la presión, bueno, se puede también empezar o siempre, mejor dicho, decirle que hay otros factores también sistémicos que ya, bueno, uno lo lleva si es diabético con el endocrinólogo, bueno, hay que ver con qué otro factor o si es de algo de cardiopatía, bueno, con el cardiólogo, bueno, pero siempre hacerle hincapié que la parte sistémica también tiene que llevarla bien, bien pendiente, ¿no? Bien, a ver, yo no sé si ustedes todavía están, vamos a ver. Suárez, léeme de glaucoma congénito. Sí, doctora. Ya. Ok. El glaucoma congénito primario es una entidad poco frecuente con una incidencia de 1 en 10.000. Es más frecuente en varones y suele ser una enfermedad bilateral, sin embargo, es mayoritariamente unilateral y se puede clasificar en 3 tipos: glaucoma congénito verdadero, el glaucoma del lactante, el glaucoma infantil. Cada uno de ellos, perdón, cada uno de ellos pues va a representar que la PIO se va a elevar. Lo siento, es que están viendo el partido. La PIO se va a elevar durante la vida intrauterina. El glaucoma del lactante va a manifestarse en cambio a partir de los 3 años, mientras que el glaucoma infantil va a aumentar entre los 3 y los 16 años de edad. Ya. A ver, ¿qué pasa con el glaucoma congénito? ¿Sí? Ven esa foto, ven esa córnea. Cuando yo le digo una córnea edematizada, esta es la característica de una córnea edematizada. Obviamente hay diferentes alteraciones ya, hay diferentes alteraciones congénitas. Estos pacientes con glaucoma congénito tienen otras patologías cromosómicas y todo, alteraciones que no solamente es el glaucoma que, que tienen, ¿no? Entonces, hay otros síndromes que también tienen. Este ojito, ¿sí? Ya nace con una presión, estos niños nacen con unas presiones altas, ya nacen con una pérdida visual muy avanzada. Estos niños
directamente pasan ya a cirugía, o sea, ya es una córnea edematizada totalmente, son ojos muy grandes. Eh, en la película de Shrek, ustedes ven el gato, el gatito, ¿no? Que tiene los ojos así bien lindos. Hay una parte que dice, o sea, algo que usa gotas para el glaucoma, porque claro, se ve tierno, ojitos grandes, todo, pero son pacientes con un pronóstico visual muy pobre, muy pobre. Hay que tratarlo, aún tratándolos a tiempo, eh, el pronóstico visual, eh, qué sé yo, cuentadeos, bulto, o sea, se le pone válvulas, se le hace todo el tiempo en tratamiento, es muy complejo, no es muy frecuente, pero sí son personas que van a la ceguera aún tratándolos. A ver. Y como le decía, tiene que ver con muchas alteraciones sistémicas, síndromes relacionados con síndromes. Eh, yo he visto una vez nomás un glaucoma congénito y era producto de, ¿qué era? O sea, el abuelo había abusado a la niña y de ahí nació un niño con glaucoma. O sea, ¿ven? O sea, son cosas que no es que dentro de lo normal, ¿no? Y obviamente estos niños nacen con diferentes tipos de síndromes. Este de aquí, como les decía, sí o sí son tratamientos de cirugía, quirúrgicos. Pueda que ya nazcan con glaucoma, que por lo general estos que ya nacen con glaucoma, ya nacen ciegos. Pueda que desarrollen dentro del primer año o glaucoma infantil, ¿sí? Que ya también hay glaucoma juvenil. Bueno, en cualquier etapa de la vida pueden desarrollar glaucoma. Pero dentro de estos glaucomas primarios congénitos están dentro del primer año, que es lo más frecuente, ¿ok? De ahí, los que se pueden desarrollar en más tipo juvenil, también tiene que ver con traumas, ¿no? Traumas, antecedentes familiares. Siempre hay que averiguar, indagar en la historia del paciente, historia clínica del paciente. Bien, yo de glaucoma estoy como que dando los tips más importantes. O sea, glaucoma es algo extenso, es una subespecialidad, ¿sí? Es algo muy extenso la clasificación, todo. Pero yo quiero que ustedes tengan un pantallazo. ¿Qué es el glaucoma? Las diferentes causas del glaucoma, todo cómo se puede presentar, las manifestaciones clínicas en cada tipo de glaucoma y también el glaucoma sintomático. O sea, que lo tengan presente y que es algo frecuente que se puede dar en cualquier edad, porque tenemos también el glaucoma secundario en jóvenes por causas traumáticas. Bien, también pueden desarrollar glaucoma. Eh, esto de aquí, bueno, es más frecuente del glaucoma congénito en varones, es bilateral, como vieron los dos ojitos con unas córneas edematizadas grandes, es bilateral. eh, por ende, la ceguera es bilateral también. Hay que investigar todas las causas genéticas. En Ecuador, lamentablemente, no se hace genética en sí, no en Argentina sí. Se estudia mucho la genética de estos pacientes con glaucoma congénito, pero más que todo es para, para, para investigar, para estudiar, pero sabemos que el pronóstico, como les decía, es muy lamentable. Y estos niños, por lo general, no les duele el ojo. ¿Por qué? Porque el ojo todavía está en desarrollo, el ojo está creciendo, entonces simplemente se va haciendo un ojo grande. Pero hay una tríada característica como la epífora. ¿Qué era la epífora? ¿Qué es la epífora? ¿Todos están viendo el partido?
El lagrimeo excesivo o persistente de los ojos. El lagrimeo, ¿no? Hay el lagrimeo de los ojos, que no necesariamente tiene que ver con la vía lagrimal, ¿no? Fotofobia, le molesta mucho la luz, blefaroespasmo, ¿sí? Esas contracciones eh, involuntarias del parpadeo. Entonces, todo eso el niño por lo general no dice, tengo esto, me pasa eso, no, hay que observarlo. Por eso también el control eh, al recién nacido oftalmológico debería ser como un tamizaje, lo oftalmológico, debería ser, porque se puede, si un niño dentro del primer año desarrolla glaucoma, se lo trata, se hace una cirugía y se puede mantener algo de visión, a que toda su vida sea ciego, ¿no? Se puede mantener algo de visión. Pero no solamente el asunto del glaucoma, hay diferentes ambliopías que sí tienen tratamiento en la infancia si se hace un control y se lo trata tempranamente, ¿no? Esto es como algo aparte del glaucoma, el hecho del control del niño, ¿sí? Cuando recién nace, a los 6 meses, al año, de ahí a los 3 años. Debe ser eso como reglamentario, hacer un control de los niños, ¿ok? Bien, entonces dentro del glaucoma congénito tenemos esa triada clínica, esa manifestación clínica que hay que observar, que son signos característicos de un glaucoma congénito, ¿no? Y por lo general, sí, son ojitos grandes. Normalmente el niño tiene ojitos grandes, pero aparte de esta triada y de una córnea edematizada, como vieron, todo eso hay que llamar la atención, tiene que llamar la atención y empezar a investigar qué es lo que está pasando. Bien, aquí tenemos diferentes características que nosotros vemos. Espera un segundo. Bien, características que hay que observar, hay que hacerle seguimientos, ¿no? Por ejemplo, una persona que tuvo un glaucoma agudo, se lo trató a tiempo, se estabilizó, el hecho de haber tenido una córnea edematizada hace que se hagan pliegues en la córnea, como estas estrías que ven, estría de Haft, ¿sí? Que se rompe el endotelio de la córnea, ¿sí? Y bueno, se forman estas estrías por el edema corneal. También tenemos este tipo de catarata, ¿sí? Que son cataratas ya más avanzadas, que hacen incluir el ángulo, un adelgazamiento de la esclera. Bueno, son signos característicos y importante siempre tener un diagnóstico diferencial de glaucoma, ¿sí? Como por ejemplo, esta opacidad corneal, ¿sí? Este edema corneal. Esto puede confundirse con un edema corneal por glaucoma, pero es un ojo no doloroso, es un ojo que no está hiperémico. Bueno, entonces pensar en otras alteraciones. Hay como distrofia corneal, hay otros síndromes de alteraciones en la córnea, ¿no? Hay otras excavaciones del nervio óptico que no tienen nada que ver con glaucoma. Eh, hay otras enfermedades que provocan hiperemia también, ¿sí? En la conjuntiva, como uveitis, que es un ojo muy hiperémico, duele, ¿sí? Pero la córnea se mantiene transparente, ¿no? Hay signos que puede confundir, ¿no? Pero no necesariamente sea glaucoma. El tratamiento, como ya lo vimos, el tipo de cirugías,
quirúrgicas, ¿no? Esta es la cirugía filtrante o trabeculectomía, ¿sí? Abrimos la esclera, sacamos un pedazo del trabeculado, o sea, hacemos como un agujerito ahí en el iris para que fluya con más facilidad el humor acuoso. Tenemos esta válvula, ¿sí? Que también se pone eh, cuando ya es un glaucoma que tampoco se controla, ¿sí? Es una válvula que hace que lleve líquido del humor acuoso por esta válvula, ¿ok? Eh, Tenemos diferentes cirugías cuando ya es un ojo ciego y, y doloroso, ¿sí? Hay personas que pierden la visión en su totalidad y ya no ven, o sea, ya hay una ceguera. ¿Por qué? Porque el humor acuoso se sigue produciendo, ¿sí? Aunque ya ese nervio no funcione, ya ese nervio esté dañado, ya esa persona no vea nada, sigue produciéndose y sigue provocando dolor y afectando, ¿no? Entonces ahí hay que hacer tratamientos, más que todo sintomáticos, ¿no? Pero el paciente siempre explicarle desde el inicio para que el paciente se adhiera al tratamiento. No significa que toda persona que tenga glaucoma va a llegar a la ceguera, no. Si una persona se controla, se trata y todo modifica también sus hábitos, esa persona no necesariamente va a llegar a la ceguera, es como una enfermedad crónica. Yo les explico a los pacientes, como la hipertensión arterial, ¿sí? Como enfermedades crónicas, que hay que hacer tratamiento de por vida. Así es el glaucoma. Hay que hacer tratamiento siempre. Y aún estabilizando su presión intraocular, siempre hacer controles. Bien. Bueno, chicos, en la próxima clase vamos a hablar, les voy a dar más del glaucoma secundario, ¿sí? Y de ahí la lección. Igual ya la próxima clase ya sería presencial, ¿ok? ¿La lección entra primario y secundario, doctora, o solo primario? No, pues entran a los dos. Ya. Tienen que hacer el resumen de las dos, todo glaucoma. ¿Alguna Doctora, la duda? lección sería para la semana del 16. Sí, tengo que ver el calendario con respecto a los exámenes, cuándo es, como para organizarme bien con el tiempo, pero ustedes vayan haciendo también el resumen de glaucoma secundario, ¿ok? Pero sí, vamos a dar todo glaucoma y la lección, todo catarata y la lección. La catarata sí va a ser en una sola clase, porque esto es menos extenso, menos complejo catarata, entonces sí, eso sería una sola clase y la lección, ¿sí? Esto de aquí en dos partes porque realmente es muy extenso y cansa, supongo que les cansa, ¿ok? Pero yo quiero que vayan entendiendo, no sé si van, o sea, como en algo más extenso, general, entendiendo conceptos claros, porque ustedes son médicos. Yo al paciente entiendo que me diga cualquier cosa, pero a veces tengo médicos terribles que no, o sea, es como que la catarata o el glaucoma, o sea, me dicen cualquier cosa, o sea, cosas terroríficas, no. El médico tiene que saber algo al menos de glaucoma y no es cualquier enfermedad. No es cualquier enfermedad porque como lo están viendo, lleva a la ceguera. Y yo veo muchos pacientes ciegos por glaucoma que se pudieron haber tratado a tiempo, ¿sí? Y ustedes deberían ser como este residente que les comenté, que diagnosticó, le dio tratamiento acetazolamida, que es el diurético vía oral para tratar a tiempo un glaucoma agudo, una persona que se está quedando ciega por un glaucoma agudo, hasta poder ser tratada ya por el especialista, ¿sí? Entonces, esto de aquí, ustedes tienen que saberlo. O sea, el médico tiene que saber de todo un poco y de los ojos tienen que saber esto también.
¿Bien? Doctora, Ok, bueno. Ujú. una pregunta. Entonces, ¿la lección quedaría para la próxima semana, que sería jueves 12, o la siguiente clase, que ya sería el jueves 19? A ver, voy a ver el calendario. Es jueves 5, 12. No, pues sería para el 19. Sería para el 19. Sería para el De ahí el 19 porque ya 26. entonces Sí, ¿saben terminamos la... cuándo es el examen del segundo parcial? Tienen Del ese 15 a cronograma. Porque a 21 veces 21 de julio, del 15 al 21 de julio. de julio, 22. Ah, bueno, hay tiempo, sí, sí. Entonces quedamos para el 19 de la lección. Pero la próxima semana sí el trabajo. ¿Ok? El trabajo lo tienen que llevar. Ya. Ustedes, cuando yo digo tal fecha, está tal fecha. No atrasado, no después, no, no. Ustedes tienen que cumplir el día que es. Yo estuve con todo complejo porque uno, o sea, aquí me habían presentado un día, otro día, o sea, traten de cumplir el día que les toque. Cuando les digo, sí, atrasado, no, que me mandan por mail, que me mandan por aquí, no, no, traten de cumplir. O sea, estos puntos extras, que es con cuaderno, en mis tiempos nunca hice un cuaderno, todo era estudiar, estudiar y estudiar. Ahora se da puntos extra por hacer un cuaderno, por hacer un trabajo, así que tienen que cumplirlo cuando se les indica, ¿ok? Porque la lección es una sola nota y tienen que estudiar, sí o sí, ¿ok? Así que cuando se indica estos trabajos, tienen que cumplir cuando se les indica. Voy a sacar una fecha para la práctica. Yo entiendo que ustedes tienen otras materias, así que la práctica, ¿en qué va a consistir? Van a tener que ir un día, no todo el día, una hora, a mi consultorio, ¿sí? Van en grupitos de 5 para explicarle, mostrarle, que vean los equipos y todo cómo se hace un control oftalmológico. ¿Bien? Entonces, con respecto a esto, van a hacer un trabajo, por ejemplo, el tonómetro, tal, pueden poner la imagen, el tonómetro se utiliza para ta, 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 ta. La lámpara hendidura es un equipo que se utiliza para tal cosa, ¿sí? Describir.